Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1, apartado de manometría. Vamos a hacer el ejercicio, en este video voy a hacer también dos ejercicios, o sea, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Empecemos con el 3. La parte superior de un tanque de agua se divide en dos compartimientos, como se observa en la figura. Se llena por un lado con un fluido de densidad desconocida y el agua aumenta su nivel hasta una cierta cantidad. Por el otro lado, hasta compensar este efecto. Con base en las alturas finales del fluido mostrado en la figura, determine la densidad del fluido adicionado. Suponga que el líquido no se mezcla con el agua. Bien, vamos entonces a resolver esto. Vamos a sacar el puntero láser. Ok, entonces el enunciado no da la densidad del agua, pero la podemos dar. Ustedes no siempre se lo van a dar. Ustedes tienen que tenerla en su memoria y usarla aun cuando no se les diga específicamente. ¿Ok? Bueno, dice, la parte superior de un tanque de agua se divide en dos compartimentos. Este compartimento y este compartimento. ¿Cómo se observa en la figura? Se llena por un lado con un fluido de densidad desconocida. Se agrega este líquido aquí, por este lado. Ese líquido empuja el agua y el agua compensa, cambia su nivel de este lado, ¿no? Entonces, y el agua aumenta su nivel hasta una cierta cantidad, hasta aquí, por este otro lado, hasta compensar el efecto que está asociado al peso de ese líquido, ¿ok? Con base en las alturas finales del fluido mostrado en la figura, determine la densidad del fluido adicionado. Suponga que el líquido no se mezcla con el agua. ¿Okay? Todo el líquido que está aquí solamente está aquí. No hay pequeñas gotas de este líquido disperso en solución aquí en el agua. ¿Okay? Bien, entonces vamos a sacar los datos. Los datos están todos en la figura, no hay ningún dato. Hay un dato aquí que es la densidad del agua, que ustedes tienen que saberlo. Nos piden la densidad del fluido desconocido. Bien, ¿de qué nos vamos a valer aquí? ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos el principio de vasos comunicantes, la ley de la hidrostática y la ley de Newton, las leyes de Newton del equilibrio. Bien, nos conviene aquí entonces trabajar con el principio de vasos comunicantes. Si trazamos un eje en la interfase que hay entre el líquido desconocido y el agua, a ese eje lo llamamos A', eso forma un plano. Un plano que por la parte del lado del agua tenemos una línea continua de fluido, de manera que podemos asegurar que la presión en A es igual a la presión en A'. ¿Ok? Y entonces la presión en ¿a qué va a ser igual? Si la vemos de este lado, va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna del líquido desconocido. Por el principio de la hidrostática sabemos que esa presión va a ser igual a ρ por G por la altura. Del lado de A', ¿qué tenemos? Tenemos presión atmosférica, la densidad de este fluido que es agua, ¿ok? Por la gravedad, por la altura. ¿Qué altura es esta altura? Esta que estoy nombrando aquí, que no es este 0,80, va a ser 95 o 0,95 menos 0,50. Y es lo que aparece aquí. Al igualar estas dos expresiones, nos queda que P sub 0 ρ G 0,8 igual a P sub 0 ρ del agua G por 0,95 menos 0,5. P sub 0 con P sub 0 se cancelan, las gravedades se cancelan y queda que la densidad por 0,8 es igual a la densidad del agua por 0,95 menos 0,5. Se hubiera podido poner ahí 0,45 sin problema. Entonces, con esto, al resolver, nos da que la densidad es 562,5 kilogramos por metros cúbicos. Y eso es todo. Eso es todo de esta parte del problema. Tomar en cuenta pues que lo único que hemos aplicado aquí es el concepto o las implicaciones del principio de vasos comunicantes y la ley de la hidrostática. No hemos hecho más nada. Vamos ahora con el segundo ejercicio de este video. Sería el ejercicio 4. Dice, los globos aerostáticos se llenan con gas helio debido a que solo pesa un séptimo de lo que pesa el aire, en condiciones idénticas.
La fuerza de flotación, que puede expresarse como fuerza de flotación igual a la densidad del aire por la gravedad, por el volumen del globo, empujará el globo hacia arriba. Si este tiene un diámetro de 10 metros y transporta dos personas de 70 kilos cada una, determine la aceleración del globo en el momento en que se libera. Suponga que el líquido, suponga que la densidad del aire es 1,16 y no tome en consideración el peso de las cuerdas. Ok, bueno, vamos a ver. Lo primero a tomar en cuenta aquí es vamos a suponer que el globo es esférico. Lo primero es esférico, es una esfera de diámetro 10 metros. Las cuerdas y la canasta no tienen peso o es un peso que es despreciable frente a los demás elementos que intervienen. ¿Ok? Como datos tenemos que la densidad del aire es 1,16, la densidad del helio es 1/7 de 1,16 y la masa que vamos a considerar es la masa de las dos personas que van en la cesta. ¿Ok? Bien, entonces lo que nos corresponde aquí es hacer un diagrama de cuerpo libre. Y fíjense que en este diagrama de cuerpo libre estoy considerando una esfera. No nos interesa esta parte, esta forma del globo que hace que sea como una gota. No nos interesa porque no nos da ningún tipo de detalle respecto de eso. De manera que sencillamente pues lo despreciamos. ¿Y qué fuerzas están interviniendo aquí? Bueno, está interviniendo la fuerza correspondiente al peso de las dos personas que van allí. También tenemos el peso del helio que está atrapado en el globo. Y tenemos la fuerza de flotación que va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Debido a que la densidad del aire es mucho mayor que la densidad del helio, pues entonces el helio tiende a irse hacia arriba y el aire trata de ocupar el volumen que está desplazando el globo en cuanto va creciendo. ¿Ok? Entonces, cuando vean mecánica de fluidos, entenderán esta expresión que corresponde al principio de flotabilidad, que es la densidad de la especie desplazada por el volumen desplazado por la gravedad. Pero bueno, en este momento no nos vamos a enredar en eso. Simplemente es fuerza de flotación igual a densidad del aire por el volumen del globo por la gravedad. Perfecto. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, están hablando del momento en el que se suelta el globo, o sea que ahí el equilibrio no es igual a cero, sino que es igual a masa por la aceleración. Vamos a ver qué fuerzas intervienen aquí. Por un lado subiendo es la fuerza de flotación, luego bajando el peso del helio, también el peso de las personas que van en la cesta va a ser igual a la masa de las personas más la masa de helio por la aceleración con la que el globo asciende. ¿Ok? Entonces fíjense, este ejercicio lo voy a resolver de dos formas. Lo voy a resolver como yo creo que no lo deben hacer y después lo voy a hacer como yo creo que deberían hacerlo. ¿Ok? Entonces, esta forma es la que menos me gusta, pero quiero hacerlo para que quede constancia de mi argumento. ¿Ok? Primero, fuerza de flotación, ρ del aire por el volumen del globo por la gravedad. Eso es 1,16 por pi sexto del diámetro del cubo, que es el volumen de una esfera, por 9,8. Da una fuerza de flotación de 5.952,271. Luego, peso del helio. El peso es masa por densidad por volumen por gravedad. O sea, porque densidad por volumen es masa. Entonces, densidad del helio por el volumen del globo por la gravedad. Entonces, bueno, al sustituir 1,16 entre 7, que es la densidad del helio, por pi sexto de diámetro al cubo, por 9,8. Peso del helio, 850,324 newton. Luego, el peso correspondiente a las dos personas. ¿Ok? Entonces, es masa por gravedad. La masa, 140. Y la gravedad, 9.
8. Luego está la masa del helio, y la masa del helio viene dada por la densidad por el volumen del helio, ¿ok? Entonces nos da que la masa del helio es 86,768. Al sustituir todos estos términos nos da que la aceleración nos da 16,45, ¿ok? Y eso es una forma de hacerlo. ¿Por qué no me gusta esta manera de hacerlo? Si ustedes, fíjense, hicimos cálculos en 1, 2, 3, 4, 5 expresiones. Esos son 5 fuentes de error para ustedes, ¿ok? Si se equivocan en cualquier sustitución, cualquier cosa de esta, se cargan el problema porque el ejercicio está mal. Entonces, fíjense, aun cuando el análisis puede estar bien hecho, hasta aquí, hasta el diagrama de cuerpo libre y la ecuación de equilibrio, los cálculos estarían mal. Entonces, ustedes serían penalizados por eso, ¿ok? ¿Cómo recomiendo yo que se haga esto? Bueno, yo recomiendo que voy a partir de aquí. Entonces digo, vamos a desarrollar todas las expresiones sin sustituir. Sin sustituir. Y vamos a sustituir es al final, ¿ok? Entonces, fuerza de flotación. ¿A qué es igual la fuerza de flotación? Bueno, aquí la tenemos. Rho del aire por la gravedad por el volumen del globo. ¿Sí? Peso del helio es masa de helio por la gravedad. Y masa del helio es rho del helio por el volumen del globo por la gravedad. Menos el peso. ¿El peso de quién? De las dos personas que van allí en la cesta. Masa por gravedad. ¿Y esto va a ser igual a qué? A la masa más la masa de helio. Y la masa de helio es densidad de helio por el volumen del globo. Todo esto por la aceleración. Entonces, bueno, fíjense que aquí podemos sacar volumen factor común G, la gravedad, que multiplica estos dos términos. Entonces, nos queda gravedad por volumen del globo como factor común de la densidad del aire menos la densidad del helio. Menos este término que está acá, masa por gravedad, y esta parte queda exactamente igual. ¿Ok? La densidad del helio la dan como dato y es función de la densidad del aire. Entonces, si sustituimos esto de allí, nos queda que gravedad por el volumen del globo, rho del aire menos un séptimo de la densidad del aire, nos quedan 6 séptimos, menos la masa por la gravedad, igual a todo esto que está aquí. ¿Ok? Al sustituir todo esto, nos queda entonces, nos da el mismo resultado. ¿Qué ocurre? Ciertamente, la sustitución es más complicada, pero ustedes han hecho este desarrollo y hay menos fuente de error, aun cuando la expresión en la que van a sacar el cálculo es más difícil. Este desarrollo, inclusive para efectos de una revisión de pruebas, le demuestra al profesor que ustedes saben qué era lo que estaba haciendo y que solamente se equivocaron al meter el dedo en la calculadora. Hay profesores que a eso le dan valor y hay profesores que no le dan valor. Entonces, yo particularmente, como esto es una clase de termodinámica y no de matemática, si ustedes hacen este desarrollo, habrá alguna penalización si ustedes se equivocaron en el cálculo, pero no les voy a tachar el ejercicio. En cambio, si lo hacen de la manera anterior, el profesor perfectamente puede decir, te equivocaste, y te puede quitar todos los puntos. Entonces, yo realmente recomiendo este procedimiento. ¿Ok? Y esto sería todo. Si te ha gustado, dale un like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.